servicio, se oró por la predicación y me voy a respaldar en esa palabra. Amén. El tema de esta mañana se llama la fe que siempre prevalece. La fe siempre prevalece. ¿Cuántos saben lo que es fe? ¿Cuántos saben cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. En estos tiempos, hermanos, estamos viendo situaciones dentro del pueblo de Dios, situaciones en las que el pueblo de Dios que han recibido a Cristo como Señor y Salvador han y están caminando más en una fe natural que en una fe sobrenatural. Nosotros se nos fue dada una medida de fe para que nosotros caminemos siempre en lo sobrenatural. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios por la vida de todos ustedes y la vida de los hermanos que creyeron, no en mí, sino que creyeron en la fe de Dios. Al principio de la pandemia todo el mundo cerró las iglesias. Y para mí fue un reto, y cuando yo le oraba le pregunté a Dios y me dijo, ¿le crees al gobierno o me crees a mí? Yo te dije, yo te creo a ti. Nunca cerramos, hacíamos 3 servicios al principio, después nos quedamos con 2, pero nunca cerramos. Siempre en la mañana, en el primer servicio, hacemos comunión, recordando el pacto, todos los domingos. Desde que inició todo esto no hemos dejado de hacer la comunión domingo tras domingo en el primer servicio. Y todo este año hemos estado escuchando el poder del reino de Dios y lo que la fe es. Y Dios se ha glorificado en nuestras vidas y en este ministerio, porque nunca caminamos en miedo. Claro que obedecíamos, pero tenemos que entender que el gobierno o la ciencia no tiene más poder que la fe. Caminamos en fe siempre, nunca cerramos. No recibimos malas noticias, no visitamos a nadie en el hospital entubado. No visitamos, hubo familiares muy lejanos que estuvieron infectados. Se oraba y quedaban sanados. Amén. Porque la fe nunca fracasa. La fe siempre prevalece. Amén. Un ejemplo de que la fe prevalece es, si yo fui sanado por fe, mi sanidad tiene que permanecer. Aunque yo sienta síntomas de algo que Dios me sanó, yo tengo que creer que fui sanado por fe. Porque si yo permito que los síntomas sigan controlando mis emociones, porque es donde controla. ¿Ustedes creen que durante todo este tiempo, desde que me habló la oficina del sheriff del Cook County y me dijo, ¿qué piensas hacer? A mí nunca me dijo que cerrara, a mí me dijeron, ¿qué piensas hacer? Y le digo, pienso hacer 3 servicios con la capacidad de personas que el lugar permite. Me dijo, muy bien. A mí nunca me dijeron que cerrara. Ahí me dijeron cuántas personas voy a permitir. Entonces, si por algún motivo llegaran las autoridades, aquí teníamos el grupo que permitía la capacidad del lugar. Así que nos desobedecimos. Y Dios siempre respalda la obediencia. Amén. Amén. Por eso es que esta mañana voy a estar hablando de fe para que tu fe permanezca y prevalezca por siempre. Nos gozábamos en el mensaje de nuestra hermana Brenda, el mensaje de edad, y ella estuvo 5 años en el ministerio que se llama Pare de Sufrir, Iglesia Universal. Nunca vio lo que ha visto aquí en un año. Porque ha aprendido de fe. Y este hermano ustedes la vieron predicar, y como han visto predicar muchos que se paran aquí para traer mensaje de edad o predicaciones, ninguno de ellos se les exigió instituto. Simplemente pasaron por las clases de fundación
y ahí se han respaldado con lo que aprendieron, y ustedes pueden apreciar esos mensajes que traen. No son ellos, sino que es el Espíritu Santo, que ellos han permitido que el Espíritu Santo hable a través de ellos. En otras palabras, cuando tú y yo le damos permiso al Espíritu Santo usar nuestro cuerpo, grandes señales, milagros y prodigios van a suceder. Amén. Vamos a ir a Hebreos 11, del 1 al 11. Vamos a estar hablando de la fe que prevalece, o fe siempre prevalece. Amén. Nosotros, creyentes nacidos de nuevo, se nos dio una medida de fe. Dios ya no te puede aumentar la medida de fe que te dio. De acuerdo a Romanos 12:3 dice que Dios nos dio una medida de fe. Jesús nos dice, tú recibiste una medida de fe como un grano de mostaza. Con esa semilla de grano de mostaza que mi Padre te dio como fe, cuando me recibes a mí como Señor y Salvador, recibes el Espíritu Santo, se te dio una medida de fe como semilla de mostaza. Esa medida de fe, si tú la usas, es tan suficientemente poderosa que puedes ordenarle al árbol que se salga y que se plante, y el árbol te va a obedecer. ¿No dice así Jesús? Esa es la medida de fe que recibimos. Pero a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Es importantísimo que nosotros escuchemos palabra de Dios, no palabra de hombre. La palabra de Dios nunca regresa a Él vacía, sino que siempre va a ser el efecto con el cual Él envió. Romanos 10:17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando yo escucho palabra de Dios, mi fe va aumentando. Dios ya no puede aumentar mi fe. Él ya me dio una medida de fe. Lo que va a aumentar mi fe es la cantidad de palabra que yo vaya poniendo al Espíritu Santo que vive en mí. Amén. Vamos a ir a Génesis 1:28. Eso no está ahí. Les digo, una vez que estoy aquí, el Espíritu Santo nos va guiando, porque tú tienes que saber esto. Amén. Vamos a regresar después a Hebreos 11. Pero mira lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, apunten 5 conceptos, 5 principios básicos que Dios nos dejó del Génesis. Si tú y yo analizamos y vemos y meditamos estos 5 principios, la fe que tú recibes es una fe que va a sobrepasar y siempre va a prevalecer. Y los bendijo Dios y les dijo, número 1, apúntalo, fructificar. Fructificar. En otras palabras, siempre tienes que llevar fruto. Para que el fruto produzca, se tiene que sembrar una semilla. ¿Cierto o no? Entonces, lo primero que Dios nos indica, es que llevemos fruto. Si yo asisto a una iglesia donde no se me dedica palabra, nada más que me condenan, me juician, me critican, me señalan, no estoy recibiendo semilla. Por lo tanto, no voy a dar fruto. Pero si vienes a CCPB, que siempre te dan mucha palabra, están depositando en ti una semilla. Y obviamente esa semilla va a dar fruto. Amén. Lo primero es fructificaos. Después multiplicaos. No que tengas muchos hijos, sino que multiplícate. Ve y predica, el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez que lo traigas, no seas como los prosélitos. Una vez que los tienes acá, no los condenes. Si te vas de esta iglesia, te va a caer maldición. Si te vas de esta iglesia, sales de mi cobertura y te va a ver mal. No, eso no es multiplicar, eso es manipular. Manipulación. Amén. Amén. La tercera, tienes que llenar la tierra. Isaías dice, así como las aguas llenan el mar,
así la gloria de Dios tiene que llenar la tierra. Y tú, es tu responsabilidad que tú llenes la tierra con la gloria de Dios. Amén. Sojuzgarla. Esta palabra, sojuzgarla, es muy poderosa. Por eso son 5 principios que tenemos que aprender. Tú eres juez de la tierra. Tú tienes que hacer juicio sobre la tierra. El mundo soltó este virus. Todo el mundo se asustó, nadie lo condenó. Hizo lo que quiso con mucha gente. Se te olvida que tú estás aquí para condenar a ese virus y cualquier enfermedad y cualquier cosa que venga del diablo. Si ves en Génesis 1:26, dice, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y te dio el poder para sojuzgarla. Tú puedes juzgar cualquier enfermedad, la echas fuera. Amén. Cualquier escasez, la echas fuera. Cualquier problema, lo echas fuera. Porque Dios te dio toda la autoridad. Primero tienes que fructificar. Después tienes que multiplicar. Luego hacer juicio. Amén. Llenar la tierra, sojuzgarla. Y la última parte también es poderosa. En el verso 28 dice señorear. Señorear. El Señor te está dando autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, menos sobre el ser humano. Ahí te dio autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. En el verso 28. Te dio autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias y sobre toda la tierra, menos sobre el ser humano. Cuando no hay una revelación, líderes te manipulan porque no tienen una revelación. Y tú te quedas esa iglesia bajo amenazas. Porque si te vas, ya te dijeron que te va a ir mal y va a caer una maldición. ¿Va que sí? Qué bueno que aprueban esto. Santo. Aleluya. Y tienes miedo siquiera visitar una iglesia. Porque donde se den cuenta que visitaste SPB, donde se habla del reino de Dios, se te enseña el mensaje de dar y has sido prosperado en finanzas, en mérito, o no, es una doctrina falsa. Y te van a prohibir venir. No hacen ni dejan hacer. Autoridad. Sobre todo lo que Dios creó, tú tienes autoridad. Sobre todo lo que Dios creó, tú tienes autoridad. Por eso cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una medida de fe. Esa medida de fe tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Regresamos a Hebreos 11. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Dios siempre nos trae una revelación fresca y nueva. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Dios. Dios sabe, hermanos. Dios no es un Dios de rutina. Yo podía dar el mismo mensaje en la mañana y no salirme de lo que en la mañana di. Pero Dios sabe que en la mañana iba a venir una audiencia y ahorita otra. Y tú necesitas lo que Él va a decir en esta mañana. Los que vinieron en la mañana necesitaban escuchar eso. Ahora tú y yo necesitamos escuchar esta parte. Amén. En Hebreos 11, ¿cuál nos quedamos? En el verso 2. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y podemos ver, ¿verdad?, la fe de Abel, la fe de Noé, la fe de David, la fe de Abraham, que hoy en día seguimos hablando de la fe de Abraham. Si el Señor no ha venido, tú tienes que ir preparando que tus bisnietos y tus tataranietos hablen de tu fe. Amén. Por ejemplo, yo, ¿verdad?, todo este tiempo, todo este año, mis hijos ni mis nietos nunca me llamaron. No salga a la calle, ¿cómo están? Porque ellos conocen mi fe. Amén. Ellos conocen mi fe.
y no se preocupan por mí, porque ellos saben mi fe. Y me hacen preguntas. Y ellos siempre saben que yo les voy a contestar con esa fe. Porque yo vivo esa fe. Amén. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo hizo Dios el universo? No solamente lo que vemos, las estrellas, la luna, todo. ¿Cómo lo hizo? Hablando su palabra. Si tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, si tan solo usamos una fe como semilla de mostaza, ¿no podemos hacer esas grandes cosas? ¿Pero qué está sucediendo? Está sucediendo que le ponemos demasiada atención a las redes sociales y a las noticias. Le pones demasiada atención a Mateo 24 y se te olvida una parte que dice Mateo 24, donde dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que tú veas, tú persevera hasta el fin. Si Cristo no ha venido antes de que tú cumplas 80 años, tú persevera hasta el fin. Y si viene antes de que cumplas 80 años, gloria a Dios, porque llegué a los 80 años, Señor, ya no quiero robar aire, llegué al promedio de edad, quiero irme a tu casa. Pero se están muriendo prematuramente y le dan gloria a Dios por morirse prematuramente. ¿Cómo le puedes dar gloria a Dios y gracias a Dios que se murió alguien de 25 años cuando el promedio de edad son 80? Amén. Entonces, cuando tú y yo nos mantenemos firmes en lo que Mateo 24 dice, el que persevere hasta el fin, ¿ese qué? Será salvo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, y si viene Jesús en una semana, gloria a Dios, nos vamos, pero si no viene y ya cumpliste los 80 años, tenemos que perseverar hasta el fin, porque Él te garantiza que esos 80 años vas a vivir sin problemas, vas a vivir tomando autoridad, control, dominio sobre todas las cosas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿qué el hombre está enseñando? Bastante condenación. Tú puedes ver muchos predicadores en YouTube, donde quiera, a la facilidad de ver. Ponte a escuchar para que veas cuánta incredulidad están enseñando. Y la gente dice, amén, gloria a Dios. Demasiada incredulidad, demasiado miedo, pero están confortables. ¿Sabes por qué? Porque han creado una zona de confort por falta de fe. Los dicen, quédate aquí confortable. Y ay, el Dios, algún día Dios te va a sanar. No, tú no estás para estar en una zona de confort. Dios te dio una fe que prevalece y que no fracasa. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Están atentos, por eso están bien silencios, ¿verdad? Gloria a Dios. Mediten, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspasó Dios antes de que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, verso 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú y yo venimos a Dios, tenemos que creer que hay un Dios. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Si yo me acerco a Dios, yo tengo que creer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo tengo que creer que hay un Dios que cuando vino el Espíritu Santo en mí, si yo le creo que hay, mira el verso 6, Dios que crea que le hay y que es galardonador. Si yo le creo a Dios, Él me va a recompensar. Yo le creo a Dios por mi sanidad. ¿Cuál va a ser mi recompensa? Un cuerpo completamente sano. Pero le tengo que creer a Dios. Yo le tengo que creer a Dios por mi esposa, una mujer llena de Dios. Por mi esposo, por mis hijos. Yo tengo que creer. La incredulidad te hace ver las cosas que tú ves como son. La credulidad te hace ver las cosas que no son como no son, pero tú las traes. En Proverbios 29, no lo busquen, solamente voy a dar una referencia.
habla, ¿verdad?, que sin visión el pueblo perece. Pero un verso más arriba dice, el rico y el pobre tienen algo en común. Dice, Dios hizo al pobre, Dios hizo al rico. ¿Se acuerdan que habla Proverbios de eso? Quiere decir que el pobre y el rico tienen algo en común. ¿Sabes que tienen algo en común el rico y el pobre? La vista. Los dos ven lo mismo. Ven lo mismo. Pero el pobre sigue viendo pobreza. Pero el rico ve visiones, ve negocios, ve empresa, ve muchas cosas. El pobre sigue viendo pobreza, pero el rico tiene sueños y visiones. Tienen algo en común, la vista. Uno la usa para seguir pobre, el otro le usa para seguir rico. A los dos les da lo mismo Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a usar mi vista? ¿Me voy a conformar con lo que veo? ¿O voy a tener sueños y visiones que me van a llevar a algo que yo veo, pero en lo espiritual, no en lo natural? Amén. Amén. Por eso es que la fe es bien importante. Solo hay un camino o una manera para obtener todos los tesoros de Dios, y es por fe, y solo por fe. Es por fe que cada uno de nosotros tenemos el conocimiento y los atributos, y sabemos que a través de la fe somos coherederos de sus bienaventuranzas y participantes de su gloria. Todas las promesas en Dios son sí y amén. ¿Se acuerdan de 2 Corintios? Amén. Amén. Ahora, en Romanos 1:16, ¿ustedes creen que la bendición de Dios es para todos? De acuerdo a Romanos 1:16. Vamos a leer Romanos 1:16, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? ¿Para todos? ¿Para el que cree? O sea, que no es para todos. Puede estar la iglesia llena de 1000 personas y solamente uno puede creer. El Evangelio solamente va a poder tener poder para él. Para los otros 900 y algo no. Aunque estén en la misma iglesia, oyendo la misma palabra, ¿verdad? Entonces nada más el Evangelio de Dios tiene poder para todos aquellos que creen. Si tú tienes el privilegio de estar esta mañana escuchando el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios también tiene poder para ti cuando lo crees. Amén. Ese es el Evangelio del reino de Dios. Dios hace que vengamos a Él por un solo camino. Nos lo dice bien claro Efesios 2:8. Y eso es por la puerta de la gracia. Este camino ya fue hecho por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que todos nosotros, los santos de Dios, podamos entrar a un descanso. ¿Sabes que la fe te da descanso? La fe te da descanso. Padeciste una enfermedad por 10 años. ¿Crees que el Evangelio del reino de Dios es poder? ¿Crees en tu sanidad? ¿A poco no vas a descansar? Ya no ir a hospitales. Ya no ir a que te piquen. Ya no ir a que te hagan estudios. ¿No vas a descansar? La fe te da descanso. ¿O eres feliz que te duela desde los pies hasta la cabeza? ¿O eres feliz que te sube y te baje la bilirrubina? ¿Verdad que no eres felices? Pero cuando tu fe te sana, entras en un descanso. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, solamente tiene poder para los que creen. Por eso tenemos que dejar de escuchar tantas predicaciones llenas de incredulidad, llenas de miedo. Hermano, los tiempos se van a poner peores y tú no hayas qué hacer. Que se pongan peores. Tu fe domina toda circunstancia. Gloria a Dios. El diluvio no tocó a 8 personas de fe. Sodoma y Gomorra destruida, pero a personas de fe no los pudo tocar. Las 10 plagas de Egipto, a los hombres de fe, de promesa, no los pudo tocar.
Tú eres una promesa de Dios, ¿sí o no? Amén. Mantén tu fe Gracias, porque Señor. nada te puede tocar. Pero si te siguen predicando miedo, incredulidad, duda, temor, vas a quedar frágil a los ataques del enemigo. Amén. El Señor nos dice y nos da un estilo de vida. En Romanos 1:17 dice que el justo vive por fe y para fe. El justo vive por fe y para fe. Tú no te quieras ver justo por ti mismo, porque tenemos una mente de pecado, tenemos una mente que piensa maldades, nadie es perfecto. Todo el mundo piensa cosas erróneas, todo el mundo piensa a vanidades, todo el mundo piensa en orgullo, todo el mundo empieza en vanidad, todo el mundo empieza en venganza, en odio, te llegan esos pensamientos. Pero esos pensamientos inmediatamente fueron quitados de ti por fe. Por eso, aún para que tú te veas justo, tienes que usar fe. Porque dice, está escrito, tú tienes que vivir por fe. No importa que te vengan pensamientos malos, pensamientos de venganza, pensamientos de adulterio, pensamientos de tomar, pensamientos de maltratar, pensamientos de maldecir. Está bien que vengan a tu mente, pero no tienen derecho a parir, a dar luz. ¿Por qué? Porque tu mente, a través de tu fe, ya tienes una mente de justicia. Y una vez que ya tienes tu mente de justicia, ahora vives por fe. Es más fácil desarrollar la fe cuando tú logras tener una mente de justicia. El fracaso no está basado en lo que Jesús hizo, porque Él es la roca. Amén. Él es la roca. Porque Él es la roca. Él mismo habló y dijo, yo soy el camino. ¿Qué más dijo que era? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. La manera o el camino de la fe es la manera de Jesús. Jesús operó en fe. La fe opera cuando nos sujetamos a la autoridad. ¿Se acuerdan? Jesús siempre decía, yo no hago nada si no lo escucho del Padre. Yo no hago nada si no lo veo hacer de mi Padre. Yo tengo toda la autoridad en la tierra, pero mi Padre es mayor que yo. ¿No dijo eso Jesús? Entonces, Él, aunque era el Hijo de Dios, Él no podía hacer nada en la tierra por Él mismo. Él tenía que escuchar del Padre. Y una vez que escuchaba del Padre, hacía lo que el Padre decía. Y todos sabemos los resultados que Jesús tuvo. Nosotros cuando aprendemos a hacer solo lo que el Padre dice, aquí está todo lo que el Padre dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuantas cosas. Pelearán contra el Cordero y el Cordero no perderá, porque nunca ha perdido una sola batalla. Yo te doy poder y autoridad para que condenes toda lengua mentirosa que se levanta contra ti. Ningún arma forjada contra ti puede prosperar. El que habita bajo la sombra del Altísimo, todos no lo sabemos. Jehová es mi pastor y me va a faltar salud. Jehová es mi pastor, me va a faltar finanzas. Jehová es mi pastor y voy a tener problemas en casa. Jehová es mi pastor y me voy a divorciar. ¿Así dice? No. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque el enemigo me meta en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿No dice así la palabra? Porque Él es nuestro pastor. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿De quién temeré? Salmo 27, ¿se acuerdan lo que dice? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. No la ciencia es mi luz y mi salvación. No la medicina es mi luz y mi salvación. No un banco que me va a prestar para mi casa es mi luz y mi salvación. Tú eres mi luz y tú eres mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando se levanten contra mí mis enemigos, ellos oirán y perecerán. Amén. Gloria a Dios. La fe opera cuando nos sujetamos a la autoridad. Recibimos a Jesús y comenzamos a vivir en su autoridad. Amén. Porque cuando lo recibimos a Él, comenzamos a caminar en su llanura, comenzamos a caminar con Él.
y recibimos una vida que nos llena, que nos mueve y que nos cambia y nos trae a un lugar donde todo el tiempo es sí y amén. En Dios tenemos que dejar de usar esas tradiciones que se usan hoy en día, si Dios lo permite, si Dios quiere, en el tiempo de Dios. En esas tradiciones no hay sí y no hay amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Hechos 12:5. En la mañana estaban bien atentos, así como ustedes, cuando leímos esta porción de la palabra. Amén. Mira bien lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia estaba en vigilia orando. Pero la iglesia pasó toda la noche orando sin cesar. Amén. ¿Ustedes creen que la oración de esta iglesia tuvo poder? Estaban todos orando en la iglesia. ¿Ustedes creen que la oración de esta iglesia tuvo poder? ¿Qué creen ustedes? Amén. Oraban toda la noche. Y era una iglesia que, como hay muchas, que tienen celos por orar. Hacen vigilias, ayunan, oran. No hay nada de malo con eso. Solamente que lo tenemos que hacer como Dios nos manda y lo tenemos que hacer correctamente. Les digo verdad que la Biblia es inspirada por Dios, no de Dios. Porque aquí puedes ver esta porción de la palabra que si no lees los otros versos, si nada más leemos este contexto, sin ver el otro contenido que tiene este capítulo 12, tú piensas, wow, iglesia poderosa. Oraron toda la noche, Dios se movió en poder. Y así podemos ver hoy en día, hacen vigilias y oran, y ellos creen que la gloria de Dios se mueve. Pero vamos a ver qué sucedió más adelante. No se te olvide eso. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Orando. Amén. Vamos a ir al verso 12. Gloria a Dios. Por eso, ¿verdad? CSPB se da la tarea. Muchos no quieren entrar a la línea de oración porque no tienen celo por orar. O no creen que puede suceder un milagro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un sistema religioso de oración. Porque no han experimentado el poder de la oración que ha sido sometido y entrenado línea de oración Daniel, donde han visto muchos milagros. Amén. En otras palabras, se ha quedado con una tradición de orar como aprendí. No quiero cambiar, yo aprendí. Si Dios quiere, si Dios lo permite, va a ser. Si la voluntad de Dios, lo va a hacer. Si Dios a su tiempo, lo va a hacer. Términos de incredulidad. Por eso la línea de oración de Daniel no los usa. Porque queremos traer credulidad, no incredulidad. Amén. Verso 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Aún ya estaban reunidos en la iglesia muchos, y llegó Marcos a orar con ellos, a reunirse con ellos. Probablemente Marcos era un hombre, un evangelista, un predicador, no sé yo. Y llegó a reunirse a orar con ellos. El compromiso y la obligación de Marcos era enseñarnos a orar. Pero se unió al sistema de oración de ellos. Amén. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Aleluya. Mira bien. Todos estaban orando. Todos estaban gritando, cada quien orando a su modo, como ellos quieren. Unos orando por sanidad, otros orando para que Pedro saliera, otros orando para que Pedro no llorara, para que Pedro no sufriera, otros orando por la familia de Pedro, qué sé yo, pero todos estaban orando en desorden, menos en orden. Dios nunca, sí las escucha las oraciones, Dios escucha todas las oraciones, pero solamente está comprometido a hacer cuando tú oras su voluntad. Dios escucha todas las oraciones, pero solamente se compromete a hacer cuando tú le hablas la voluntad a Él. Amén. Verso 14. Rode estaba orando con ellos. Dice la cual, Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Cuando tú oras en fe,
Cuando tú oras en fe, reconoces lo que le pediste a Dios. Esta mujer estaba orando en fe, y cuando oyó la voz de Pedro, dijo: gracias Dios, porque Pedro está ahí. Y en vez de abrir la puerta, le fue a decir a los que seguían orando. Aquellos seguían orando en incredulidad. Rode ya había orado en incredulidad. Rode oyó la voz de Pedro y le dio gusto. Amén. Pero aquellos seguían gritando y seguían orando ahí, haciendo vigilia de oración. Pero Pedro ya había oído la fe de una mujer. Dios necesita la fe de una persona. Amén. Verso 15. Mira qué tremendo es que a veces la iglesia no te crea. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de fe, pero Rode era una criada, ¿verdad? No le iban a creer a la criada. Le iban a creer a los líderes. Los iban a creer a los que tenían una posición de liderazgo o tenían ya varios años como cristianos. Pero Rode era una criada. Y ellos le dijeron, mira cómo le contestaron los teólogos en la oración: estás loca. No le creyeron. Pero ella, cuando tú estás en fe, tú hablas con seguridad que lo que tú le pediste a Dios se te concedió. Ella les contestó y les dijo que sí era Pedro. Y ellos siguieron incrédulos. Le dijeron: ay Rode, en otras palabras, ay Rode, ¿cómo crees? A lo mejor ya mataron a Pedro y el que vino aquí es su ángel. Estamos hablando de oración, hermanos, de los que hacen vigilias y hacen noches de oración. No hay nada de malo con eso, hay que hacerlo correctamente, nada más, sin fe. De hecho, 4 de junio te esperamos aquí, tenemos vigilia. Amén. Mira lo que dice, es su ángel. Verso 16. En el verso 16 nos dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, ¿qué sucedió? Vieron y se quedaron atónitos. ¿Ves? La fe de una mujer. Dios solamente ocupa la fe de una persona. Y cuando esta Rode se movió en fe, Dios honró la fe de esta mujer. A lo mejor los otros echaron atributos. Ay, gracias porque la iglesia oró. Sí, la iglesia gritó. La única que oró en fe fue Rode. Dios escucha los gritos, pero solamente hace una voz que hable su voluntad. Amén. Por eso siempre tenemos que orar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su palabra. Ahí leímos en el libro de Hechos 12, del 12 al 16, una muchacha llamada Rode tenía más fe que todos ellos. Dios solo necesita la fe de una persona. Evidentemente los otros oraban sin fe. ¿Creen que fue porque estaban orando juntos? No, ya vimos que no tenían fe. No tenían fe. Rode insistía que era Pedro. Solo fe te garantiza recibir lo que tú crees y deseas. Solamente fe te garantiza recibir lo que tú crees y deseas. Si no has recibido lo que tú crees y deseas, te ha faltado fe. No te condenes. Simplemente: Señor, perdóname, de aquí en adelante camino por fe y no camino por vista. Amén. Y vas a empezar a ver cosas mayores. En Lucas 1, vamos a ir a Lucas 1, del 5 al 20. Lo que hemos leído Lucas habla de la historia de Zacarías. Amén. Zacarías es tremendo, hermano. ¿Cómo puede haber pastores o ministros sin fe? Y hay bastantes. Y lo más triste es que muchos lo siguen. Porque, déjame ver dónde estamos. Lucas, ¿qué les dije? 1. Amén. Lucas 1, gloria a Dios. 1:5. Dice 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. Mira, un sacerdote, un predicador, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar y del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque la oración ha sido oída, y tu mujer, tu oración ha sido oída. Aquí nos da a nosotros un indicio de que Zacarías y Elisabet querían un hijo. Ya habían orado mucho tiempo y no había sucedido nada. Dios estaba esperando el nivel de fe. Cuando finalmente Zacarías llegó a un nivel de fe, le ganó la incredulidad a Zacarías. Llegó el momento y le dijo, en el verso 13, tendrás un hijo, le llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Duda, incredulidad. Eso irritó a Dios y lo dejó mudo por 9 meses, hasta que nació Juan. Imagínate un predicador que hacía las labores de un predicador en el templo, por la incredulidad lo dejó mudo. Que no sea eso nuestro caso. Creámosle lo que dice Dios. Caso contrario, ¿verdad? En María. En María, caso contrario, si vemos en Lucas 2, 26, caso contrario a lo que María dice: y se había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de verse el ungido del Señor. A ver, creo que empecé 2. ¿Cuál es que les dije? 2, 26, 38. Ajá. Donde habla del nacimiento de Jesús. Habla, ¿verdad? El primer censo se hizo en Cirene y habla del nacimiento de Jesús. Y el ángel fue con María. Y María escuchó todo. Y simplemente no pensó o no le dio cabida a los pensamientos terrenales. Porque imagínate una mujer joven, comprometida para casarse, y viene un ángel y le dice que va a ser embarazada. Imagínate si ella se hubiera puesto a analizar con su mente terrenal: no, Señor, ¿qué van a hacer de mí? Me van a apedrear, van a pensar que cometí adulterio, que le fallé a mi esposo, al hijo que voy a tener le van a llamar bastardo, no tiene padre. No, Señor, no. Ella simplemente dijo: Señor, hágase como tú quieras. Y ya vemos, esa tiene que ser nuestra actitud. Cuando Dios te llame a algo, simplemente dile: Señor, hágase como tú quieras. Porque cuando tú dices hágase como tú quieras, estás recibiendo una fe que sobrepasa todo entendimiento. Estás recibiendo una fe que va a prevalecer. Estás recibiendo una fe que va a agradar a Dios. A María no le importaron las críticas de ser madre soltera. No le importó todo lo que conllevara estar embarazada sin casar, aunque estaba comprometida. María solo dijo amén a la voluntad de Dios. Así también nosotros tenemos que decir amén a la voluntad de Dios. Pero muchas veces oímos: hermana, usted va a ser bendecida. Bueno, si así es la voluntad de Dios. Eso no es fe. Amén. Tú tienes que decir fe, amén, a la voluntad de Dios. Por las heridas de Jesús, tú ya fuiste sanado.
bueno, si Dios lo permite, así va a ser. No, 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 amén, soy sanada. No andes diciendo, ay, si Dios lo permite. No, 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 amén, gracias, Señor. En el Salmo 112, tu casa estará llena de bienes y riqueza. Amén. Amén, tú tienes que decir amén. Tú fuiste lleno por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Lucas 4:19, del Espíritu Santo cayó sobre ti para que vayas y prediques, para que vayas y algo. Amén. Amén. Solamente decirle amén a la palabra de Dios. Amén. Nuestro caminar con Dios es en el Espíritu. Por eso siempre tenemos que tener comunión con Él, bajo su divina presencia. Y nuestra fe nos puede llevar y nos puede mover al lugar donde nosotros le podemos agradar a Dios. Hay dos tipos de fe: la fe natural y la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es un regalo, es un don de Dios. Amén. Hay un don natural y un don sobrenatural. Para discernir entre el don natural o el don sobrenatural, cuando tú tienes pasión por hacer algo y lo empiezas a hacer, es porque estás desarrollando tu don sobrenatural. Pero cuando tú vas a hacer algo y no te gusta hacer lo que haces, es tu don natural, no va a producir. Lo único que va a producir en ti es tu don sobrenatural. Cuando tú tienes pasión por algo, amas lo que estás haciendo, entonces ese es tu don sobrenatural. Te lo explico en otras palabras. Si tú tienes pasión por venir a limpiar y lo haces con esa pasión, al rato tienes tu compañía de limpieza y vas a ser millonaria a través de tu limpieza. Porque es tu don, es lo que amas. Pero si te anuncias para venir a limpiar y lo haces aquí nomás donde ve mi suegra, no es tu don, lo odias, no vas a prosperar. No vas a dar fruto. Acuérdate, dice fructificar. Si tú amas la costura, ponte a hacer costura y vas a ver cómo te van a comprar tu costura. Si tú te amas hacer pan, haz pan, porque a muchos nos gusta el pan con café. Si te gusta hacer chicharrones y carnitas, habemos muchos golosos para comer eso. ¿Cuál es tu don? Lo que tú amas, lo que a ti te apasiona, ese es tu don. Lo que Martín le ama y apasiona es la música. Ricardo, Carlos aman la música. Ese es un don sobrenatural que le fue puesto en Dios en ustedes. Dios, si tú le entregas todo ese don a Dios, Dios te va a abrir las puertas, porque te va a llevar a grandes lugares donde te van a decir, hermano Carlos, venga ese grupo que está tocando, venga y les vamos a pagar los viáticos, les vamos a dar esto y esto, y venga, adoren a Dios, porque eso es lo que apasiona. Pero si yo le digo a Martín, de aquí en adelante tú vas a predicar y vas a dejar de tocar. Va a predicar como él puede, pero ese no es su don. Su don es la música. Y Dios, lo que el diablo le robó afuera del mundo en la música, ahora su don sobrenatural en la música le va a abrir puertas grandes y le va a dar grandes cosas. Un piano para aquí, otro para su casa, para que practique. Lo va a hacer que las naciones oigan el don sobrenatural. Por eso es que dice, un pueblo sin misión perece. Proverbios 29:18. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no planes de mal. Hay dos tipos de fe: fe natural y fe sobrenatural. La fe sobrenatural es un regalo de Dios. Amén. Tenemos que saber la diferencia en nuestra fe y la fe de Jesús. Nuestra fe a veces parece que termina. Oímos personas decir, Señor, no puedo más. Ya sé toda mi fe, ya no puedo. Ayúdame,
dame más fe. Dios no te va a dar más fe que la que te dio cuando naciste de nuevo. Ahora, si no meditas la palabra, si no lees la palabra, y es imposible que tu fe aumente. Si no siembras una semilla de la palabra de Dios en tu corazón, no vas a dar fruto. Pero cuando tú siembras una semilla de la palabra de Dios en tu corazón, vas a dar fruto. Y fruto en abundancia. Porque ese es el propósito de la palabra. Amén. Muchas veces queremos hacer lo que nos gusta y no lo que nos apasiona. Cuando tú haces lo que te apasiona, es porque lo amas. Y ese es el don sobrenatural que Dios te dio para que tú seas prosperado en todas las cosas y que también tu alma prospere. Amén. En el libro de Deuteronomio 28:18 dice que Dios te dio el poder para hacer riquezas. Está diciendo, Dios te dio un don. Y ese don está en ti. Entonces, lo que tú tienes pasión, síguelo haciendo con esa pasión. No reniegues, no pelees con nadie, haz las cosas con pasión, porque Dios te va a abrir unas puertas que tú jamás te imaginaste que podías entrar por ellas. Ulises va a tener su propio restaurante, es un gran taquero y tiene pasión por eso, ¿verdad? Si lo sigue haciendo con pasión, va a tener una cadena de restaurantes y las mejores taquerías. Porque Dios nos da el poder para hacer riquezas, con tal de hacer y cumplir el pacto que Él juró con nuestros padres. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando día a día. Pregúntale a Dios, ¿cuál es lo que a mí me apasiona? Yo te puedo decir, traer el mensaje de edad. Y ya vemos que a Brenda le está apasionando a ver eso. Vemos lo que la pastora Arely ha estado desarrollando. Y ya me da miedo subirlos porque como que ya me están haciendo un lado. Diciendo, pastor, nos estamos preparando, usted ya puede retirarse. Y ese es un honor para mí, ese es algo que me engrandece, que yo veo. Y digo, estos me están obligando a que yo siga buscando, a que yo les siga alimentando una revelación fresca y nueva. No lo tengo que estancarlos y dejarlos en el desierto 40 años. Como muchos los tienen en el desierto 40 años. Esperando que Dios se mueva a misericordia y los saque del desierto cuando no se han dado cuenta que los sacó desde el momento que los libertó de Egipto. Cuando a ti a mí nos sacó del mundo, envió muchas plagas para que el faraón nos dejara venir. Y todavía queremos regresar a Egipto. Egipto no comías bien, en el mundo no comías bien. En el mundo te mantenía enfermo con una Medicare o Medicare. El mundo te tiene a ver qué te da el gobierno. Pero Dios te sacó de Egipto y te trajo a la tierra prometida, leche que produce miel y produce grandes cosas. ¿Y sabes qué? No pagaste nada por ella. Mientras en el mundo le tienes que pagar por cosas. En el mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si no tienes aseguranza, te mandan al Jucani. Y todavía en el Jucani te ponen pretextos, me imagino. Pero cuando estás en el reino de Dios, no ocupas ni Medicare, no ocupas ni Jucani, y vives de las abundancias que tiene el reino de Dios en la tierra. Amén. Esa es la diferencia de lo que hace la fe. Amén. Si vivimos en lo terrenal, pidiendo terrenalmente y esperas algo del cielo, nunca va a llegar. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la tierra. No pidas terrenalmente en la tierra. La fe tuya tiene que abrir los cielos. La fe tuya tiene que llegar al cielo y tener lo que el cielo quiere. Pedir terrenalmente es, Señor, te pido que bendigas. Señor, pongo esto en tus manos. Señor, si es tu voluntad sana. Señor, tú sabes, ten misericordia. No, estás pidiendo terrenalmente. Cuando tú reconoces la presencia de Dios, reconoces el poder que está en ti, reconoces que tienes que desarrollar la fe, porque no hay otra fe que nos haya dada más que la fe que usó Jesús cuando estuvo en la tierra.
Dios nos ha dado una fe que toma cada promesa de Dios. Una fe que le cree a Dios y su palabra. Esa es la fe que recibimos. Cuando llegamos a un nivel de fe, seguimos en la tierra, pero ya no somos los mismos, sino que aumentamos una fe que hace temblar y sacudir el infierno y cualquier otra cosa. Tu fe tiene que sacudir el infierno. Amén. Tu fe tiene que sacudir el infierno. Todo lo que el diablo te había robado hasta hoy te lo tiene que regresar 7 veces más, pero tu fe la tiene que hacer. En Proverbios 6 dice, si el ladrón es sorprendido robando, te tiene que regresar 7 veces más. Proverbios 6:30. 7 veces más te tiene que regresar si lo sorprenden robando. Amén. En Lucas 10, vamos a ver Lucas 10 y 12. Nosotros tenemos que ver, hermanos, la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué en Lucas 10:12 esta mujer que asistía, vamos a traerlo hoy en día? Amén. ¿Cuántos enfermos hay en iglesias? Y esa mujer estaba en la iglesia, en la sinagoga, en Lucas 10 y 12, y iba a los servicios y no era sanada. Pero cuando llegó Jesús, Gloria. amén, ¿qué les dijo? Vamos a ver, Lucas 10. Síganme ahí, te lo busco. Lucas 10 al 12. Amén. Ok. Lucas 10 al 12. Lo escribí mal, creo. Emma, pero habla de la mujer encorvada. Todos la sabemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esa mujer estaba en la sinagoga, encorvada, y Jesús la vio. Y si lo tenemos hoy en día, ¿cuántos años tiene esa mujer con esa enfermedad? Y aquí en esa iglesia no la han podido sanar. Esa mujer, hija de Abraham, que el diablo tenía azotada, porque la vi en sábado, me condenan. En la sinagoga llena de fariseos, Jesús sanó a esa mujer. Amén. La fe de Jesús la libertó. La fe de Jesús hizo sacudir el infierno. Siempre tenemos que usar ese estilo de fe que nos fue dado. No solamente hizo sacudir al infierno, porque imagínate, todos esos demonios o demonios que tenían esta mujer encorvada, cuando sintieron la presencia de Dios, ya estaban temiendo en qué momento esto nos echa fuera de esta mujer. Y llegó el momento, mujer, queda libre de tu azote. Los demonios se fueron. Obedecieron una voz llena de fe. Cuando tú hablas con una voz llena de fe, los demonios te obedecen. Donde Jesús se paraba, el infierno temblaba. Tú, dice en el libro de Juan, así como Él anduvo en la tierra, así eres tú. Amén. Recordemos también en Marcos 5 al Gadareno. Solamente bastó que Jesús tocara la tierra y los demonios clamaron, porque sintieron la poderosa presencia de Dios en Jesús. Ese es el nivel de fe que Dios espera de ti, que Dios espera de mí. Donde tú te pares, si el doctor te dijo ve al hospital, cuando tú te pares al hospital, todos los demonios del hospital huyan y le digan, con ellos no se metan. Ella vino aquí a echarnos fuera. Los demonios, mientras muchos cristianos andan buscando demonios, ay, el diablo me atacó, el diablo me hizo. Aquí fue al revés, los demonios corrieron a Jesús. No nos atormentes. ¿No dice así? No nos atormentes. Danos chance de seguir viviendo. Mándanos a esos puercos. Ahora pues váyanse a los puercos. Te piden permiso a ti donde quieren ir. Y cristianos, ay, el diablo me atacó. Ay, hermano, no pude ir porque el diablo me atacó. El diablo te atacó. El diablo te tiene que pedir permiso a ti porque eres hijo de Dios.
El diablo te dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No me atormentes. Amén. En Marcos 5, vamos a ver en Marcos 5 qué tiene que hacer un espíritu inmundo. Marcos 5, 6. Amén. Dice el 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho, mira, no solamente le rogó una vez, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato, hermanos, hay demonios territoriales. Este vecindario tiene a demonios asignados para estar matando, para estar robando. Aquí nos está hablando de demonios territoriales. No nos dejes sacar de esta región, pero tú tienes autoridad y poder que donde tú te presentes, los demonios territoriales que estén en este lugar se hacen un lado y te tienen alfombra roja para que tú pases y no les hagas nada. Pero tienes la autoridad de decirles, demonios, sálganse de este barrio en el nombre de Jesús. Sálgase del barrio de mis hijos, de la casa de mis hijos, todo demonio asignado para ir a maldecir la casa de mis hijos, yo te echo fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y tú lo crees, y así como lo crees, tú lo recibes. No hables lo que ves, habla lo que crees. No hables lo que ves, hablas lo que crees. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a los hermanos. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados en este momento en vivo. Vamos a salir y nos vamos a despedir de este lugar. Amén.